Buenas tardes, bienvenidos a este video nuevo sobre lo que es ya tema nuevo módulo, pues donde vamos a hablar un poco o reflexionar un poco acerca de lo que es el perfil que debe de poseer un docente. Básicamente sabemos que la docencia es una profesión, tal cual, como cualquier otra, es decir, cuenta con un reconocimiento oficial, hay un proceso de formación especializante, también una serie de procesos pues que garantizan finalmente que el sujeto que abraza la docencia pues la ejerza en situaciones pues confiables para los usuarios de los servicios del docente, en este caso los alumnos. Más que nada en este video que nos va a servir como un poco de introducción, quisiera discutir un poco acerca de justamente las características o el perfil que debe de poseer una persona que decide entrar o integrarse a lo que es la docencia como carrera. No basta, desde un punto de vista muy personal, simplemente con el hecho de que es que me gustan los niños, es que me gusta a lo mejor trabajar con menores, porque ciertamente trabajar con menores de edad, pues es todo un reto, que no es nada más una cuestión de voluntad, sino pues una cuestión que tiene que ver con la parte de ejercer en situaciones, insisto, adecuadas esta profesión pues tan admirable y tan necesaria pues en nuestros días. Pasamos entonces a ver un poco las características. La primera es sentir interés por la enseñanza y curiosidad sobre las técnicas que desarrollan en cada ciclo. Si el docente de entrada no es curioso a nivel intelectual y tampoco se interesa por enseñar, pues de entrada sería la característica requisito obligatorio, pues, y si no lo cumple, pues obviamente no va a ser una persona que desarrolle adecuadamente la docencia. Tenemos que decir que justamente pues el hecho de ser docente implica necesariamente enseñar, pero no de una manera pues digamos intuitiva, sino de una manera sistematizada. De entrada, pues en muchas de estas profesiones de tipo social, orientadas a lo que es ciencias sociales, pues el requisito indispensable pues es tener una buena capacidad de lectura y pues también obviamente una buena capacidad de reflexión. Características que si no se cumplen a carta cabal, pues obviamente van a demeritar mucho el trabajo que desempeña el docente. En ese sentido, pues finalmente el aspirante a ser maestro, a ser docente a cualquier nivel, pues tiene que tener justamente pues ese interés, ¿no? Un genuino interés en compartir los conocimientos, en enseñar al que no sabe o al que le falta aprender y sobre todo pues tener curiosidad por qué tipo de técnicas se van a adecuar mejor a cada grupo de alumnos en cada ciclo escolar. Sabemos que ahorita actualmente por la cuestión de la pandemia, pues el trabajo del docente ha sufrido pues ciertas modificaciones, considero yo, y es a título personal, pues que tal vez van a perdurar por muchos, sí, por muchos años, no siglos, perdón, por muchos años venideros, donde finalmente pues esta parte de lo que es el ejercicio clásico de la docencia en un contexto de interacción directa con el alumno, pues queda completamente, por lo menos hasta ahorita y hasta por lo menos enero del año 2021, pues quedaría completamente atrás o pasaría a un segundo término. Es decir, lamentablemente esta situación de la pandemia, pues nos obligó mucho a los que ejercemos la docencia, pues a modificar nuestras estrategias de enseñanza, ¿no? Pasamos de un aula presencial, física, el contacto directo con el alumnado, ahora pues hacer todo básicamente vía internet, vía plataformas virtuales, tanto Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Otra característica que debe de poseer el aspirante a ser docente, pues es tener una buena capacidad de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, una buena capacidad de adaptación. Adaptación que considero yo es desde el punto de vista individual, en cuanto a qué tanto yo me adapto al grupo, como pues también de trabajar con lo que está a su alrededor para justamente desempeñar la labor o la función docente, siendo esta situación
pues algo obligatorio, sobre todo porque cada alumno, cada grupo tiene características muy, muy diferenciadas. Yo creo que todo el mundo aceptamos en ese sentido que ya los grupos ya no son para nada homogéneos, por el contrario son grupos heterogéneos, donde justamente la trascendencia de esto es que habría que responder a todas y cada una de las necesidades educativas que tengan dichos grupos. Y sin embargo no se logra hacer esa adaptación a nivel personal y a nivel curricular en beneficio del grupo, pues lamentablemente la labor docente pues no pasaría de una simple charla, que tal vez sí sea atractiva, pero finalmente no genera esos resultados esperados, que pues básicamente es incidir directamente en el aprendizaje. Y también obviamente el docente tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad, yo diría incluso virtud de experimentar el aprendizaje personal como un requisito indispensable para seguir avanzando en la formación de los menores. Siendo que si un docente no tiene hábitos de estudio o no tuvo hábitos de estudio durante su formación profesional, pues lamentablemente no va a poder adaptarse a las situaciones, a las reformas curriculares, o a situaciones como por ejemplo esta pandemia que nos está tocando vivir. Otro punto también interesante dentro de todo esto, pues va a ser algo muy, muy subjetivo, que en lo personal me llama mucho la atención, es disfrutar en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social. Es decir, la docencia es una profesión de estas que tiene un carácter eminentemente humanista, donde se pretende pues que el alumno modifique su conducta, modifique sus conocimientos, sus emociones también, ¿por qué no? Porque también es importante hablar de las emociones como un componente que no podemos olvidar o dejar de paso dentro de lo que es la enseñanza en las aulas. Obviamente entonces pues el docente tiene que disfrutar esto, tiene que de alguna manera pues involucrarse activamente en su campo, obviamente, en su campo de especialización, en ese desarrollo personal y social. ¿Cuántas veces no conocemos o no recordamos con gratitud, tal vez con desagrado, tal vez, a maestros que independientemente de su función nos dejaron una marca pues indeleble, una marca permanente, justamente en esta parte de ayudarnos o ser copartícipes de nuestro desarrollo, no nada más académico, sino el desarrollo personal y pues también el desarrollo social. Finalmente, la labor del docente es preparar al alumno no nada más para que se desempeñe en un campo científico determinado, sino para que también pues tenga esa adecuada interacción conforme pasen los años con el medio social circundante. Y si el maestro no disfruta esto de ayudar a las personas, a sus alumnos, pues lógicamente le va a ser muy complicado, casi imposible, realizar una tarea pues docente adecuada que redunde en esa incorporación que mencionaba hace unos momentos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el interés humanista es algo clave en el desarrollo de la profesión del docente, es algo que no se puede evitar, es algo que deberíamos estar comprometidos como docentes justamente para ser, insisto, copartícipes, orientadores, formadores en realidad de nuestros alumnos. No nada más es transmitir conocimientos, de repente pues si nos quedamos con esa percepción de que, ok, pues a mí me pagan por dar clase, yo voy, enseño, digo, doy la clase, reparto conocimiento y a ver quién lo recoge, pues lamentablemente sería una visión muy, muy descontextualizada y pues obviamente también muy, muy monetizada, incluso obviamente. ¿Sí? Bien, otras características también importantes para el docente van a ser contar con aptitudes para la comunicación, la capacidad de interacción y o la creatividad. Sobre todo, resulta importantísimo entender que el docente pues va a interactuar con un grupo de alumnos, desde poquitos, tal vez 5 o 10,
hasta, en el caso de maestros de primaria, tal vez 35 o 40 niños o alumnos. Y obviamente se requiere que el maestro tenga un buen nivel de comunicación, que sea una comunicación asertiva, que tenga justamente habilidades para poder negociar, que practique la escucha activa, donde justamente es escuchar a los alumnos, sus puntos de vista, sus opiniones, aun cuando a veces, y me ha pasado en lo personal, no comulgo o no, ¿cómo decirlo? No concuerdo con la postura del alumno, porque es errónea o porque va en contra de mis propios conocimientos, valores o convicciones. El buen docente sabe comunicarse de forma asertiva, también sabe entablar un diálogo eficiente, cargado pues de esta alta dosis de empatía y finalmente dentro de una relación profesional. Y que justamente esta capacidad de comunicarse, esta capacidad de poder interactuar con otros seres humanos de diferente edad a la mía, pues obviamente esto me pone en una situación particular donde pues finalmente el docente tendrá que interactuar, servir como copartícipe, como facilitador, no tanto a la dinámica anterior que era pues yo llego, enseño, doy clase, apunto en el pizarrón, borro el que entendió bien y el que no, pues también estúdiele. Pues no, finalmente esta situación, pues podríamos pensar que es algo lógico, pero en realidad no es lógico ni tampoco es algo que pues a lo mejor merezcan los alumnos. El alumno finalmente pues merece un trato humanitario, un trato igualitario y donde pues se respeten sus puntos de vista, incluyendo aquellos que, insisto, divergen completo de mis valores o de mis puntos de vista, de mis opiniones. Va a ser necesario entonces que pues el docente sepa comunicarse, tenga un buen nivel de relaciones interpersonales, que no se amedrente justamente porque también habrá alumnos que suelen ser pues complicados, suelen ser un tanto cuadrados incluso, alguno que otro, y obviamente pues me ha tocado también en lo personal, incluso hasta desafiante. Desafiante en el sentido de, pues no es que yo estoy en contra de lo que usted dice y porque sí, porque sí, porque sí. Digo, no se aporta ninguna razón y obviamente es fácil refutar una afirmación así, pero pues esto genera una cuestión de incomodidad pues en el salón de clases, ¿no? Y hay que recordar que finalmente el docente que está, digamos, pues vulnerable con un alumno porque le movió el tapete, ya sé, entre ellos mutuamente, pues olvida a veces que hay pues hay más alumnos interactuando en la clase. Y el maestro pues debe ser docente básicamente para todos, no nada más para aquellos que saquen buenas notas o que tengan una buena participación. Y algo muy importante, y más ahorita en tiempos de pandemia, es la creatividad. Sabemos que al momento de estar en una situación académica, en una situación de clase, vía virtual, pues esto de la creatividad, perdón, pues es algo completamente difícil de llevar a cabo, porque bueno, ¿qué? Pues no tengo recursos en realidad para a lo mejor desplegar y como si estuviera en una sesión presencial. Sin embargo, pues el buen docente debemos o deberíamos de buscar pues esa creatividad, ¿no? Insisto, a diferencia tal vez de cuando estamos en un sistema presencial, tenemos más recursos. Siguen siendo recursos virtuales. Y también obviamente pues dista mucho de lo que típicamente un docente estaba acostumbrado a hacer. Pero es necesario pues reconocer que también en esta internet, en esta tecnología que tenemos a nuestra disposición, pues lógicamente podemos emplearla para nuestro beneficio, tal vez usar un video como reforzamiento de lo visto en clase, tal vez sugerir algunas fotografías, utilizar herramientas tecnológicas como las visitas guiadas, las fotos de 360 grados, simuladores, documentales, etcétera, que puedan pues reforzar el conocimiento aprendido. Ahorita pues ciertamente la situación por la cual estamos atravesando a nivel global, pues no permite que nos desplacemos con un grupo a una investigación de campo, pero tenemos los recursos tecnológicos que nos permiten hacer una visita virtual. Yo me pregunto muchas veces si esta pandemia nos hubiera ocurrido
hace 30 años, cuando todavía Internet era un lujo para unos cuantos, ¿qué hubiera pasado con la escuela? Tal vez hubiéramos pues recurrido a lo que es la educación a teledistancia, que es básicamente la televisión educativa, pero aún así, pues era un tanto complicado, o sería un tanto complicado. Hay que reconocer entonces que la labor del docente pues tiene mucho que ver con esta parte de la creatividad. Algo también especialmente significativo va a ser el liderazgo que tenga el docente. Básicamente el docente también tiene que ser un buen líder, una persona que inspire, que motive al alumnado, que guíe procesos, que ciertamente dé flexibilidad, pero que al mismo tiempo no abandone a la suerte al alumno, que finalmente el alumno se sienta pues acompañado o respaldado por su instructor, por su mentor, ahora sí como se sabe llamar algunas veces a sus directores, que finalmente pues sepa conducir adecuadamente al alumno, y esto también implica muchas veces pues imponer autoridad, sobre todo quienes tal vez no somos docentes de profesión, sino más bien por cuestiones laborales, que de repente no tenemos didáctica. A lo mejor profesionistas en la psicología, por ejemplo, pues somos eficaces, humildemente tal vez, pero eso no quiere decir que vayamos a ser buenos docentes. Y muchas veces el alumno pues se da cuenta de esto, agradece cuando se hace el máximo esfuerzo y da resultados, pero también tiende a enjuiciar la capacidad para imponerse dentro de un salón. No quiero decir con esto que el docente va pues a tener que discutir o retar a nivel personal a un alumno o que va a responder la agresión. Simplemente que sepa liderar. Si hablamos de liderazgo, es básicamente un término de origen inglés que viene del verbo to lead, que significa dirigir. El líder, el docente líder, entonces, encausa, guía, no lleva de la manita, no lleva de la manita, no lleva finalmente al alumno así como a cuestiones muy puntuales, tal vez sugiere, pero ciertamente está dentro de sus funciones encaminar y encauzar. Y eso es fundamentalmente lo que significaría un buen liderazgo. Yo, lógicamente, tal vez la más importante de todas pudiera ser la de tener paciencia. ¿Cuánta paciencia? Pues la necesaria, aun cuando ésta se agote. Obviamente sabemos que hay alumnos especiales pero en cuanto a la personalidad. Habrá alumnos que son fáciles de llevar, fáciles de guiar, fáciles de conducir, y habrá otros que justamente por sus cuestiones personales, pues no lo son tanto. Y ocupan justamente de alguien que tenga la paciencia del santo Job, si se me permite la metáfora, pues para hacer un buen desempeño, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el maestro, el buen docente, debe de ser paciente, y dentro de esa situación de paciencia, algo muy importante va a ser la capacidad de observación. Justamente porque sabemos que en el aula de clases, al momento de una situación académica, están pasando 4 o 5 o más acciones al mismo tiempo. No me refiero nada más a lo mejor lo que está pasando en la fila de adelante, de lo cual el docente suele darse un poquito más frecuentemente cuenta, sino todo aquello que a lo mejor de alguna forma afecta la situación didáctica a nivel personal en el caso de los alumnos, a nivel grupal en el caso del grupo en cuestión, pero también obviamente es a nivel individual. Yo diría que no nada más basta ser como observador, sino ir un paso más allá y ser, pues, empático, sí, como lo había comentado, pero también tener una buena dosis de introspección. Es decir, antes de observar a mis alumnos, yo tendría que observar mi postura sobre los alumnos, ¿sí? Sobre todo cuando este alumno a lo mejor me genera incomodidad. Hablando, pues, siendo honestos y pretendiendo pues justamente evaluar todo esto de manera objetiva, sabemos que no siempre nuestros alumnos van a ser como
insisto, fáciles de llevar. Habrá algunos que son más rebeldes que otros y obviamente esto me genera, como cualquier persona tal vez, le va a generar cierto conflicto. El buen docente, al igual que el buen profesionista en lo general, pues tendría que tener esa capacidad de introspección sumamente desarrollada para darse cuenta que cuando a lo mejor se está involucrando a nivel emocional, lo mejor sería pasar o prescindir o incluso, lamentablemente, dejar a ese grupo, porque ya hay una situación personal que puede estar interfiriendo en el correcto ejercicio de la docencia. ¿Mm? Algo muy esencial, muy importante que debe de tener el docente de forma imprescindible es ser disciplinados. Si finalmente le estamos diciendo a nuestro alumno que tiene que ser disciplinado, que tiene que ser metódico, organizar sus hábitos de estudio, sus materiales, ¿qué pasaría con nosotros como docentes que programamos esto? Y resulta que a lo mejor llega el maestro, pues hace una revoltura, un revoltijo justamente con los documentos, no están archivados, no encuentra los archivos en la computadora, de repente así como que, pues así a lo que caiga, ¿no? Esto hablaría obviamente de una incongruencia enorme en lo que es la disciplina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el docente tiene que ser una persona sumamente disciplinada. Aquí vale la expresión de que obviamente nadie enseña lo que no es, o lo que no tiene, o lo que no sabe. Si yo no soy disciplinado, pues tampoco puedo ser una autoridad en disciplina, porque ser incongruente. ¿Cómo puedo pregonar o enseñar algo que yo no lo tengo? Si yo sugiero que lean un libro es porque yo tal vez o lo leí, o lo estoy leyendo, o tengo mínimo ese hábito de lectura. Como ya lo comentábamos anteriormente, esta parte de la empatía es algo indispensable para poder entender, para poder comprender a los alumnos, ciertamente de su muy peculiar punto de vista, de su muy particular situación, pero obviamente jamás caer pues en alguna situación que pueda haber como ese subjetivismo, esa identificación, ya sea positiva o negativa, que sería la famosa transferencia o contratransferencia. Y obviamente también dentro de esto de la empatía, pues también es conocer, identificar que el alumno o los alumnos tienen todos diferentes necesidades. Habrá unos que tal vez su situación económica pues es más desahogada y tal vez quieren una escuela, un estudio, una carrera, justamente por cuestiones que tienen que ver con un prestigio, con un reconocimiento, o lamentablemente a veces porque no quedó de otra, porque me mandaron. Yo, como buen hijo que soy, pues obedezco a mis padres. Pero esto no hablaría de que siempre existe una buena predisposición para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, pues va a serse necesario como esta situación de tener empatía para reconocer justamente todo esto que estoy comentando. Algo también esencial que es imperativo que tenga el docente es un dominio de cultura básica general y que se interese en la construcción y generación de conocimientos nuevos. Es decir, hace unas semanas me platicaba mi esposa, que es maestra, es docente, que justamente en su plantel donde ella labora, pues de repente había maestras de primaria que desconocían por completo reglas ortográficas, lo que es valor posicional, valor absoluto, valor relativo en el caso de los números. No sabían, por ejemplo, las acentuaciones, la clasificación de las palabras, etcétera. Entonces, yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo es que están ahí? O sea, ¿cómo es que están dando ante un grupo dando la clase? También mis alumnos en algunas ocasiones han comentado que maestro fulanito de tal, de repente pues da la clase desde el teléfono, es decir, no en cuanto a la parte de la tecnología, de las videoconferencias, sino que de repente, ok, busca el tema en el navegador de internet, en Google, ni siquiera Google académico, y lo busca y tal cual, lo está explicando así directamente del teléfono. Y obviamente, pues, cuando los alumnos inquieren, cuestionan o preguntan algo que no queda claro, pues la respuesta lacónica a veces es,
Pues investigalo, ¿no? Tú tienes las habilidades para investigar. Bueno, sí, yo le digo que no investigue al alumno o que no se le deje al alumno actividades investigativas, pero pues es una obligación también del docente pues responder esas preguntas que pueden surgir durante el proceso. Ciertamente, si yo no conozco la respuesta, bueno, también es necesario ser humilde y cuando sabes qué, déjalo investigo, déjamelo checo, ¿sí? Pero, insisto, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un interés, una afinidad por la búsqueda de conocimiento, una cultura, pues, promedio. No, vamos, tampoco se trata de ser un erudito, pero sí tener ese, como ese buen nivel de conocimiento general, ¿sí? Porque muchas veces los ejemplos que podemos sacar para ejemplificar una situación vista en clase, pues pueden ser extraídos justamente de esta situación de la cultura, esta situación, por ejemplo, de lo que es el interés el interés y el conocimiento que tenga de un medio, pues diferente al nuestro. Y bueno, por último, tener habilidad para saber relacionar conceptos con la vida cotidiana de los alumnos, ponerlos a su nivel de conocimiento para que los puedan observar o asimilar. Tarea que se vuelve muy importante, sobre todo cuando se trata de tal vez ciencias abstractas, ciencias lógicas, formales, física, química, matemáticas, lógica, filosofía, historia, donde pues finalmente no es un referente concreto, se trabaja con símbolos. Es una virtud muy especial del docente tener esa capacidad de anclar con conocimientos obtenidos del mundo real, de la vida cotidiana, para que quede mejor entendido, ¿no? Aquello de 5 manzanas más 2 manzanas, pues refleja mucho esta postura. Ok, para que el niño entienda la noción de cantidad, pues ok, tengo 5 manzanas, incluso las dibujo de manera gráfica en el pizarrón o no sé, en la tablet o en alguna cartulina. Pongo las 5 manzanas más las 2 manzanas y pues es ok, ¿cuántas manzanas voy a tener? Y justamente esto también tiene que ver con la capacidad de, una vez conociendo las etapas del ciclo vital del ser humano, pues adecuar la terminología, adecuar también la cantidad de conocimientos que pueda tener el alumno sobre tal o cual tema. Y obviamente pues con la finalidad de que a él le queden pues claros y no que no sean ambiguos o de plano, en el peor de los casos, pues completamente inteligibles. Yo considero, a título personal, insisto, que estas son las habilidades básicas por las cuales un docente pues tendría que poner en práctica pues para poder desempeñar un papel docente, obviamente, adecuado, ¿sí? Y no a lo mejor sufrir algún tropiezo que no es nada deseable. Finalmente, el hecho de que sean niños no quiere decir que no se den cuenta que sabemos o no sabemos. Y aquí, obviamente, cuando hablamos de perfiles profesionales, pues no podemos separar al profesionista de lo que es el ser humano. Finalmente, pues el profesionista es también una persona, es también una entidad que tiene necesidades y por lo tanto es obviamente también reconocer esa perspectiva, ¿no? Donde finalmente el maestro pues tiene que de alguna forma pues ser auténtico, ser genuino, no significa y no implica de ninguna manera ponerme a platicar de mi vida, cosa que lamentablemente en algunos contextos universitarios es cada vez más frecuente, sino, ok, sí puedo hablar de mí, porque si es parte de la clase y es un tema afín, pues solamente puedo hablar de mí. Yo considero que sí, sí es válido, pero también no acabar pues confesándome con los alumnos. De repente me había tocado anteriormente grupos que me decían es que, bueno, profe, de esa materia pues no vimos nada, nada más vimos que pues, el hijo de la maestra se llama así, que se casó con su esposo tal fecha y así, así asado. Es decir, conocen mucho la vida de la maestra, del docente, pero no el tema que se supone que iba a tocar impartir. Bueno, considero que esta pequeña reflexión inicial pues nos puede servir para justamente empezar a conceptualizar la docencia como una actividad profesional
que requiere y exige ciertas características muy importantes para poder llevarse a cabo. Pues como siempre, cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia, pues a través de los medios acostumbrados. Y pues nos vemos en la próxima semana. Una disculpa de antemano por la tardanza con este video. Y pues seguimos en contacto. Pues que pasen un bonito un inicio de semana, pues ya casi quincena. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.